Miramos nuestras manos, nos concentramos como una familia y agradecemos este tiempo. Aquí vamos. 1, 2, 3. ¡Mierda! ¡Vamos, chicos! ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Nos embarcamos en este montaje a pesar de todas las advertencias en contra, de aquellos que nos decían que no funcionaría, que el público no querría verlo, pero supimos desde el inicio que estábamos creando algo valioso. Fue un año entero de ensayos y proceso creativo. Me estoy estresando. Mi sueño era ser actor. Por esto, cuando Sheila me invitó a montar Hamlet, supe que era una gran oportunidad. La prueba de fuego fue ante público el día del estreno. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Por qué no te vas a un convento? ¿Para qué te pones a ser madre de hijos imbéciles? No quiero despertar ni odios ni rencores. ¡Basta! Morir, dormir, no despertar nunca más. Has ofendido a mi madre. Soy una chica que solo que quiere. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Somos la misma mierda. Nosotros estrenamos en Lima meses antes de la pandemia y empezaron a aparecer los primeros indicios que nos iban a invitar a festivales, a otras ciudades. Y justo cuando estábamos participando en nuestro primer festival, empieza la pandemia y se cierra todo. Se cierran las fronteras y tuvimos que cada uno irse a su casa y paramos durante 2 años. La pandemia había sido una pausa en donde tú realmente no sabías si esas invitaciones se iban a mantener. Felizmente se mantuvieron muy vigentes y muy fuertes y llegó el momento en que se abrieron las fronteras y pudimos viajar. Empezamos con Madrid, luego seguimos con Barcelona, estuvimos en Rivadavia, en Galicia, Gran Canaria, Tenerife. Fue en esa gira en donde la gente salía llorando del teatro y todos nos decían, ¿y cuándo vuelven? Ahí está bien. ¿Dónde se ha puesto ahora? ¿Está bien? Ya. ¿Y dónde crees que debe ir?
Total. Primera vez que yo vi Hamlet, que era un work in progress, todavía no estaba terminado. Lo recuerdo que me reí tanto con un drama como es Hamlet y lo disfruté tanto que nada, tuve ese impulso y esa claridad que tenía que salir fuera esa obra. En esa primera gira terminamos haciendo la obra en escenarios abiertos, en escenario grecorromano, una plaza de toros. Una profesionalidad increíble y un control tremendo. Son geniales. Ponte igualito, ponte igualito. ¡Ponte igualito! No tenía la menor duda de que iba a funcionar en cuanto al público español. Lo que sí nos ha sorprendido a todas y no esperábamos para nada es agotar todas las entradas. La forma de narrar la historia me ha parecido brutal. A mí, fenomenal. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Está llena de esperanza, está llena de alegría, de un mensaje profundo. Un regalo para el alma. Sí, directa al corazón, y yo creo que eso es todo en un teatro. Una realidad que piensas que conoces y que lo sabes todo y no sabes nada. A mí me pareció una experiencia real, magnífica. Cambia la vida. Cuando terminamos la primera gira, no nos imaginábamos que esto recién empezaba. Estaban invitando a más festivales, a temporadas, funciones. Viajamos todo un equipazo de 16 personas que incluyen 8 actores, un acompañante, 3 técnicos, productores de montaje, la directora, el director adjunto y Rox, la tour manager. Somos la familia Hamlet. Sí, ¿no? Lo siento, Jaime, por el hijo de ¿Ah? Por fin te veo blanco, una manchita en el teléfono parece. Por fin te veo blanco. La mía. A mí me encanta. Estoy conviviendo mucho más con Hamlet que con mi familia. Estamos viviendo en hotel, en avión como unos estrellas de rock. O estrellas del teatro también, como Ian McKellen. Jaime y Jonathan. Bien. No sabía qué decir, Jimena con Alison. Esto es un reality show. Esta, Me he confundido. Una reunión de urgencia. Ya te dije, yo Jaime. Esa gente. Mi jamás. Ya, ¿quieren hacerlo como a la chilena? Sí. Ya. Pero primero, pero a la peruana nos concentramos un ratito. En silencio. ¡Mierda! 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 Ser parte de festivales como Mirada o Santiago a Mil fue un respaldo importante para el proyecto. Son referentes del teatro contemporáneo en Latinoamérica y han sido plataformas fundamentales para dar visibilidad a propuestas que buscan romper moldes y cuestionar estructuras. Sí, tengo que correrlo porque no está al centro. Nos mostró que la obra no solo tenía valor por su dimensión social, sino también por su propuesta artística. Y por eso fue tan conmovedor ver cómo otros artistas acogieron a los Hamlets con respeto genuino, un respeto de colegas. E aí, de repente, Hamlet ganha outro significado por esses corpos de amor, por esses corpos que acreditam no teatro, que traz o teatro para outro lugar. E
Algunas veces las personas nos recuerdan por qué hacemos teatro. Y esta obra hace esto con una extrema belleza. Es muy bueno, muy bueno. Estoy muy encantado, encantado. Somos actores y los artistas nos enamoramos fácilmente. Yo mismo me he enamorado, pero el Octavio y Ximena van muy en serio. Se han conocido en los ensayos de Hamlet y mira. Amor, ¿tú quieres ser mi esposa y te quieres casar conmigo? Sí. Soy el hombre más querido del mundo. Lucky, la nieve. ¡Wow! Esa es la nieve. El Eterno de Bélgica. Bienvenidos a Ahí está en mi foto adentro, vamos a ver. No, ahí abajo vamos a estar ahí, no vamos a ver personas. Que nuestra versión de Hamlet llegara al Barbican, a Londres, al lugar donde vivió y creó Shakespeare, y que nuestra versión se confrontara con un público tan conocedor, fue un honor inmenso. I saw the show in Paris. We met there. It's wonderful, and we're so proud to have you here. Una gran y cálida bienvenida a todos nosotros. Están muy felices que estemos acá. En el Barbican. En el Barbican. Y que Tony vio el show en París. Estábamos nerviosos por cómo se recibiría la obra. La respuesta del público fue muy emotiva. Te
acting was fantastic. They engaged with the audience. It was recommended. I'd come again and again and again. Fabulous, fabulous, very well done. It was incredibly moving. It just looked beautiful. It's one of my best nights in the theatre. Presentarnos en el Festival de Edimburgo, referente mundial en el teatro, marcó un antes y un después para todo el equipo. Like the most joyful, smart, brave, angry, funny, tightly done, sexy, brilliantly, best Hamlet I've ever seen. They're just amazing, and so acting, as acting is, they nailed it, absolutely. Creo que está oscuro. This is a classic version of Hamlet. He brings the actors into the foreground. The very way in which they breathe this text and embody this text. Question 2, to be or not to be. When it's delivered by the actors, that was taken to an absolute limit almost in terms of an antithesis between who these actors are in the world, who they become in the play, the way in which they're seen as opposed to the way in which they're seeing. I think it was a theatrical revolution happening in a way that I would love all revolutions to be joyful. De Hamlet se ha hecho en parte gracias a ti. Sí. Cuéntame. Bueno, tengo la oportunidad de contarles que yo era acomodador del Teatro La Plaza. Y gracias a mi trabajo tuve la oportunidad de conocer a la directora, que es Tiela de Ferrari. Yo siempre quise actuar, ella quiso hacer Hamlet, nos tomamos un café juntos, nuestros sueños se cruzaron y ya me veo ahí con orgullo estar ahí y representar a una gran comunidad. Recuerdo la mañana en la que recibí un correo y veo letras en chino y yo dije, esto no puede ser. Leí el correo y era una invitación para ir a un teatro en Hong Kong. Gracias a nuestra tour manager estamos aquí hoy. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por su trabajo. ¡Wow! ¡Mira eso! Espere. Quería eso. Ay, mi cara. Hong Kong. No queremos adelantar, pero esta no será la última vez que vengamos a Asia. Mira, ese es el teatro donde van a actuar, ¿ves? Es hermoso. Wow. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hermoso, hermoso. No. 这一周完成了我的梦想，就是我想要当演员的这个梦想。谢谢大家。
而且你还可以上台演大树跟月亮。我们今天就演了大树，然后我是月亮，对，而且还可以一起跳舞。对，我觉得这是一个非常不能错过的戏，一定要来看哦。没错。我第一次看到这么样深深让我感动的，我真的非常感动，而且我对这个。Hoy nos toca caminar en el Central Park con los Hamlets. ¡Eso! Realmente, y lo digo de todo corazón, como peruano es un orgullo tener una compañía peruana que se presente en el Lincoln Center. No es una cosa que se ve todos los días. Entonces, felicitaciones tanto a Chela como a todos los actores y a todo el equipo que la acompaña hoy día. ¡Bienvenidos! Vivimos un momento en el que las políticas autoritarias están ganando terreno. En ese contexto, que un elenco de actores con síndrome de Down suba al escenario es un acto de resistencia. Y lo hace a través del teatro, desde la belleza, la emoción, la palabra. And Jerome, it's just so beautiful to see representation that was so authentic to them, for them to be able to reclaim the narrative around them. It's also new and fresh, and I don't think I ever need to see another adaptation of Hamlet, because this one's the best I've ever seen. ¡Buena! ¡Buena, Alvarote! ¡Ay, del montaje, Chelita! Cristi, felicidades. Gracias. La gente ha salido, pero así lo pasa. Sí, yo me quedé que... Full expressions of that story I think I have ever seen. So thank you very, very much for doing that beautiful work. Es una locura. Estamos recibiendo invitaciones, muchísimas al día, me llegan correos. También hay programadores interesados en coproducir un segundo espectáculo y el elenco está contento. Es algo que ya la directora lo está cocinando desde ahora. Así que nada, el cielo es el límite. ¿Te gusta? Soy profesional. Viajamos por el mundo, ganamos dinero, el teatro es hermoso. Miren este público maravilloso aquí en Polonia, en Danzig. O yüzden çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum ekibe, oyunculara, herkese, emeğe geçenlere. Doncs surto absolutament enamorat d'aquesta companyia, un espectacle meravellós, tendríssim. C'était super, c'était très vivant, c'était chouette de voir aussi des comédiens porteurs de trisomie enfin sur scène. Yo entré a ir a ver el partido de Barcelona. Viajamos con nuestros amigos. Trabajamos en lo que amamos. Conocemos el mundo con nuestra obra. ¿Qué más podemos pedir? Los actores muchas veces me dan las gracias, pero yo les digo que es tanto más lo que ellos han aportado a mi vida, tanto más, que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento.